El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdoné los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Mis pecados. Celebramos este segundo domingo de Pascua o domingo de la Divina Misericordia, instituido para hacernos recordar, como pidió el mismo Señor a Santa Faustina Kowalska, esa misericordia infinita que Dios tiene, ese amor infinito que tiene para cada uno de nosotros. En el número 299 del diario de la Divina Misericordia le dice a Santa Faustina: bienaventurado quien viva a la sombra de los rayos, esos rayos que brotan de su corazón, uno rojo, de color rojo, que dice que simboliza la sangre, que es la vida de las almas, la Eucaristía, y el azul, que simboliza el agua, que es la justificación de las almas, el bautismo, la confesión, la penitencia. Pues decía el Señor, los que bienaventurado quien viva a la sombra de ellos, porque no le alcanzará la justa mano de Dios. Deseo que el primer domingo después de Pascua de Resurrección sea la fiesta de la misericordia. Así se lo pidió en el año 1934 a Santa Faustina Kowalska, y así se instituyó, y así lo estamos celebrando, todo promovido por ese grandioso santo, San Juan Pablo II, que en su encíclica Dives in Misericordia, rico en misericordia, nos recordó ese amor que Dios nos tiene. Celebraba esta mañana una boda y hablaba de ese amor que bendice la unión del hombre y de la mujer, y lo comparaba con esos manantiales que hay en la sierra, que pase lo que pase, aunque haya un calor de estos terribles en pleno agosto, el manantial sigue manando. Conozco en Robledondo, ese manantial nunca ha dejado de manar. En Santa María tampoco, y seguramente muchísimos manantiales, a pesar de la sequía que está viviendo España, hay que pedir mucho por la lluvia, siguen manando. Así es el corazón de Dios, un corazón que, abierto en la cruz, mana continuamente amor, mana continuamente misericordia. ¿Qué hemos de hacer? Acogernos a esa misericordia, acogernos a ese amor. Sean nuestros pecados los que sean, tengamos las miserias que tengamos, siempre acogernos a la misericordia de aquel que es reconocido hoy por Tomás como Señor mío y Dios mío. A pesar de sus dudas, a pesar de su primera incredulidad, cuando contempla al Señor, hace un acto de fe que nos ayuda a todos a creer. Señor mío y Dios mío. Reconoce en Jesús el Mesías, el Hijo de Dios, el Señor, la fuente de la misericordia. ¿Qué es lo que pasa en estos tiempos?
tristemente que muchos no se acogen a esa misericordia. Decía en uno de los mensajes, el 11 de diciembre del 81, la Virgen: hija mía, con tu oración y las de todos mis hijos, haced que se salven muchas almas, que no se condenen, que no hacen caso. La misericordia de Dios es muy grande, pero no quieren salvarse. Los tormentos que se les aproximan son horribles. Ahí está la libertad del ser humano, que no quiere acogerse a la misericordia. Cuando dicen Dios perdona todo, y Dios es Padre, y Dios es bueno, y Dios te ama, sí, pero si eso no hay ninguna duda, si el problema está en nosotros, no en Dios. Si Dios nunca se va a cansar, como dice el Papa Francisco, de perdonarnos, de ser paciente con Tomás. Pero Tomás, ¿por qué has visto, has creído? Dichosos los que crean sin haber visto. Y hace ese acto de fe, Tomás, Señor mío y Dios mío. Y con Pedro en la negación, ¿qué le hace? ¿Me amas, Pedro? Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y con cada uno de nosotros su paciencia es infinita. No hemos de tentar a Dios tampoco, no hemos de probar a Dios, o como dijo un mensaje, hacer de la misericordia pecado. Como Dios perdona todo, pues cuando yo me vaya a morir, le pido perdón y se acabó. Cuidado. Me decían que pidiera hoy por un joven que se ha matado, ¿no?, en un accidente de moto, 33 años, Javi, de San Lorenzo. Dicen que era guardia civil o guardia, y pues se ha matado, ha muerto. Y tantos morirán hoy, o moriremos hoy, que no lo sabemos. ¿Qué hemos de hacer? Vivir en gracia, acogernos a la misericordia. Dios tampoco te dice, ahora que estás en pecado, ¡hala!, condenado. No, Dios es paciente una y otra vez. Perdona todo, a todos y del todo. Esa es la bondad de Dios, el amor infinito de Dios. El riesgo está en eso, en cerrarnos, como Judas se cerró, a la gracia, a la misericordia, por desesperación, por endurecimiento del corazón. Hay una revelación, no sé si es aprobada o no, que se llama Carta desde el infierno, donde una religiosa recibe la visita de una que había sido amiga suya. Y bueno, es larga la carta, es breve de leer, pero no es para comentarla ahora. Y Dios va haciendo la misericordia en ese alma, y sigue y acompaña. El alma decide que no quiere saber nada de Dios, y Dios sigue. Y un día siente, ¿y por qué hoy no me confieso? ¿Y por qué hoy no entro en una iglesia? ¿Y por qué hoy no? Y el alma dice, porque no quiero. Y ese mismo día murió. Claro, esto estremece porque nos muestra hasta el extremo que podemos llegar de endurecimiento del corazón. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Pues la actitud de Pedro, la actitud de los discípulos, la actitud de los santos, que pedían perdón continuamente, que se acogían continuamente a la misericordia de Dios, siempre con ese propósito de conversión, con ese propósito de cambiar de vida. No, peco, me confieso y ya está. Bueno, pero tienes que repararlo todo. Oía un sacerdote, estuvo en Pesebre, el pueblo de Amparo, y camino de El Escorial, escuchaba un sacerdote que contaba pues la vida de una santa, no recuerdo exactamente el nombre, a ver si no me voy a acordar. Una santa que con 12 años decidió dedicarse a la prostitución. Con 12 años, con conciencia de lo que hacía. Decidió dedicarse a la prostitución. Y su vida era, cuantos más hombres mejor. Y cuantos más hombres de cualquier tipo, de cualquier, casados, solteros, le daba igual, sacerdote, le da igual, cuantos más hombres consiguiera mejor. Y se apuntó en una peregrinación a Tierra Santa, y en esa peregrinación buscaba también conquistar a los peregrinos que iban a Tierra Santa. Y en una de las iglesias entró y recibió la gracia de Dios de la conversión, y desde entonces dejó esa vida, se fue al desierto y allí estuvo haciendo penitencia por toda la vida que había llevado. Y cuentan cómo cuando le leían las tentaciones de vida antigua, dice que había estado 17 años dedicada a eso, y luego estuvo 17 años con esas tentaciones, con esos recuerdos, y dice que cada vez que sentía esa tentación, ese recuerdo de haber ofendido a Dios, se postraba
en la tierra, implorando a la Virgen María, y hasta que no se le pasaba el recuerdo y la tentación, no se volvía a poner en pie. Que elegidos por Dios son muestra de la misericordia de Dios en cada alma. Y Dios lo puede hacer así con nosotros, que somos pecadores, que somos miserables, que tenemos muchas debilidades, pero necesitamos continuamente la misericordia de Dios. Como decía el Papa Francisco, caes en el mismo pecado, reincide en la misma misericordia, a ver quién puede más, a ver quién puede más en mi alma, la misericordia o la miseria, el pecado o la gracia, la muerte que me trae cada vez que peco o la vida que me trae cada vez que confieso en ese sacramento de vida, la segunda tabla de salvación, lo llamaba San Agustín. Le dijo el Señor a Santa Faustina que pide a mi siervo fiel, un sacerdote, que en aquel día hable al mundo entero de esta gran misericordia mía, que quien se acerque ese día a la fuente de vida recibirá el perdón total de las culpas y de las penas. La humanidad, dice, no conseguirá la paz hasta que no se dirija con confianza a mi misericordia. Pedimos la paz en el mundo, pedimos la paz en Ucrania, en Rusia, pero si el alma no se abre a la misericordia, no hay paz. Es guerra, es discordia, es odio, es deseo de acabar con el otro. Cuando la misericordia lo que te lleva es a agradecer el perdón recibido y a perdonar de corazón al otro. Oh, cuánto me hiere la desconfianza del alma, decía el Señor a Santa Faustina en el punto 300 de su diario. Esta alma reconoce que soy santo y justo y no cree que yo soy la misericordia, no confía en mi bondad. También los demonios admiran mi justicia, pero no creen en mi bondad. Mi corazón se alegra de este título de misericordia. Y en el 301 le decía, proclama que la misericordia es el atributo más grande de Dios. Todas las obras de mis manos están coronadas por la misericordia. Esta es nuestra vida, vivir en la misericordia, acogernos a la misericordia, no salir de esa misericordia, porque fuera de la misericordia, ¿qué hay? Lo que vemos, odio, desesperanza, enfrentamiento, es lo que vivían los primeros discípulos. Hemos escuchado en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. La Virgen también en Prado Nuevo pidió una obra así, donde todos viviéramos en comunidad, lo de uno fuera de todos, donde no tuviera nadie nada propio. Ahora el demonio ha roto esa comunidad, la intenta destruir, pero nosotros no queremos. Lo que queremos es acogernos a la misericordia para que ella sea la que rehaga la comunidad. Es lo que pedimos a Dios, no pedimos otra cosa. Una comunidad de primeros cristianos. Es verdad que el Señor va trayendo nuevas almas, nuevos conversos, que pueden ser los que continúen esa obra de misericordia en Prado Nuevo. El Señor se lo pidió a Luz Amparo, vivir así. Hay que intentarlo, hay que empezar de nuevo, hay que pedirle a Dios esa gracia de saber vivir en comunidad. Hablaba con un sacerdote hace un par de días de Toledo, y me decía, yo le hablaba la forma de vida que llevamos los sacerdotes, y decía, hay que vivir en comunidad. Los sacerdotes tenemos que vivir en comunidad. Dice, pero que sea de tres, porque si es de dos, la cosa se complica. Porque si te enfadas con uno, pues tienes que contentarte. Así te enfadas con uno, ese uno se enfada con el otro se enfada con el uno, y por lo menos hay tres enfadados que se perdonan, pero dos es más difícil convivir, ¿no? Decía él, ¿no? Pues esta es nuestra vida, de enfadarnos, contentarnos, perdonarnos, como hace Dios con nosotros, empezar de nuevo, siempre iluminados y guiados por ese amor que hemos escuchado en la segunda lectura de la carta de San Pedro, ¿verdad? Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, nos ha regenerado para una esperanza viva. El que vive de la misericordia vive en esperanza. El demonio que intenta desesperar, trata de quitar la esperanza de los corazones, trata de quitar la confianza en Dios, o trata de infundir en los corazones el peligro de la presunción. Hay dos pecados contra el Espíritu Santo graves, la presunción y la desesperación, que no tienen perdón. ¿Por qué? Porque la presunción dice, yo haga lo que haga,
viva como viva y muera como muera, como Dios es bueno, me va a perdonar. Presunción, eso es peligroso y pecado contra el Espíritu Santo. Y la desesperación, soy tan miserable que no tengo solución. Pecado contra el Espíritu Santo, porque no dejas que la acción del Espíritu Santo actúe en ti. Ese poder que Dios dio a los apóstoles en su aparición, recibid el Espíritu Santo. A quien les perdone los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. El Papa nos está diciendo a los sacerdotes, perdonad siempre. Claro, nosotros queremos perdonar siempre. ¿Qué sacerdote no quiere perdonar siempre? Hay casos en los que no se puede perdonar, porque el alma no quiere ser perdonada, porque el alma no quiere recibir la misericordia. Yo no he conocido, no sé si he conocido uno en 20 años, que rechazaba la gracia, pero el resto, todo el mundo, venga como venga, al final puede la misericordia acoger al alma, puede llevarle por un camino que Dios tiene preparado para ese alma y disponer ese alma a la gracia del perdón y a la reconciliación con Dios. La Virgen es madre de amor y madre de misericordia. Ella intercede por cada alma. Como decía en un mensaje, el demonio cree que tiene ganada la batalla y lleva muchas batallas ganadas, pero yo lucharé por cada alma que mi Hijo me ha encomendado. Esa es nuestra gran confianza también, la lucha de la Virgen por nuestras almas. Es decir, el que se condena es simplemente por una razón, porque quiere. Solo hay una razón para condenarse, querer condenarte. Si tú no quieres y acudes cada día y caigas por donde caigas y te tropieces por donde te tropieces, y si tú acudes, que para eso exige humillarse, porque decía Amparo, claro, muchos no os confesáis, o os confesáis con quien os conoce para contarle una vida que no es vuestra vida, porque os da vergüenza que os conozcan como sois. Pues yo prefiero que me conozcan como soy antes de condenarme. Es preferible que te conozcan como eres, que más o menos puede saber todo el mundo cómo es el otro, porque somos hijos del mismo padre, de la misma madre, hechos de la misma tierra, con las mismas miserias, pero siempre podemos acogernos a esa misericordia de Dios. El mundo invita a todo lo contrario, el mundo invita a, tú no te preocupes de cuándo vas a vivir ni cuándo vas a morir, y no sabemos el cuándo ni el cómo, pero sí sabemos que estamos en el tiempo de la misericordia, que estamos en el tiempo de la bondad de Dios, que estamos en el tiempo de acogernos a la intercesión poderosa de la Virgen Santísima, que intercede ante el Padre por cada uno de nosotros.